Imagina por un momento que te encuentras en una tierra extraña, rodeado de personas que comparten tu misma angustia. Es el año 593 a.C., y la ciudad de Jerusalén, tu hogar, ha caído bajo el poder de Babilonia. Los habitantes de Israel, el pueblo elegido por Dios, están siendo arrastrados a un exilio forzoso, lejos de sus tierras y de todo lo que conocen. El rey Nabucodonosor ha destruido Jerusalén, el templo de Dios ha sido saqueado y reducido a escombros, y todo parece perdido. Este es el escenario en el que comienza la increíble historia de Ezequiel, un hombre que vivió un acontecimiento que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendemos la relación de la humanidad con lo divino. Ezequiel no es un hombre cualquiera. Es un sacerdote, una figura de gran importancia en el contexto religioso de su tiempo, encargado de servir y mantener la conexión entre el pueblo y Dios. Pero su vida da un giro inesperado cuando, al ser llevado cautivo por los babilonios junto con otros israelitas, Ezequiel no se convierte en un simple prisionero. En lugar de eso, se convierte en el elegido de Dios para cumplir una misión extraordinaria. La Babilonia que Ezequiel observa es una ciudad opulenta y poderosa, pero también una tierra de desesperanza para un pueblo cuya fe está a punto de ser puesta a prueba de manera radical. En ese exilio, en medio de su angustia, Ezequiel recibe un llamado que transformará su vida para siempre. Es un llamado para ser profeta, para ser la voz de Dios en un tiempo de gran crisis, de juicio y de esperanza. Un desafío monumental, sin duda, pues se le pide que no solo hable de la inminente destrucción de Israel, sino que también ofrezca un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. En este contexto, la figura de Ezequiel se convierte en un punto de contacto entre el sufrimiento humano y la presencia de lo divino. Él es testigo de una serie de visiones que desafían la comprensión humana y que reflejan el misterio profundo de Dios. Su misión es clara: transmitir la palabra de Dios a un pueblo que no está dispuesto a escuchar. Y lo hace con un coraje y una obediencia inquebrantables, llevando el mensaje de juicio con la misma fuerza con la que anuncia la restauración de Israel. El viaje de Ezequiel, por lo tanto, no solo es uno de predicción, sino de profunda transformación personal y espiritual. El hecho de que Ezequiel haya sido elegido en este momento crítico de la historia de Israel no es casualidad. Dios lo selecciona no solo por su linaje sacerdotal, sino por su disposición a enfrentarse a la tarea más difícil que un ser humano podría imaginar: ser la voz de Dios en medio de una crisis sin precedentes. Y así comienza la historia de Ezequiel, un hombre común en circunstancias extraordinarias, que sería testigo de una de las visiones más impactantes de la historia bíblica. Pero antes de hablar de esa visión, debemos entender que su contexto es mucho más que el simple exilio. Es un tiempo de juicio, de preguntas sin respuesta, y de un pueblo que se siente abandonado por Dios. Pero, como descubrirás, incluso en la más profunda oscuridad, hay espacio para la luz de la esperanza. Ezequiel, un hombre común, se encuentra ahora ante una de las misiones más trascendentales que cualquier ser humano haya podido recibir. En medio del exilio, rodeado de escombros y de la incertidumbre de un futuro incierto, es en este punto crítico cuando Dios se le presenta de manera única y dramática. No es un encuentro cualquiera. No es un susurro en la quietud de la noche ni una visita cálida en la luz del día. Es una visión grandiosa, arrebatadora, que deja a Ezequiel sin palabras y completamente transformado. Dios le revela, de manera explícita y clara, cuál será su misión: advertir al pueblo de Israel sobre el pecado que los ha llevado a esta devastación. El juicio que están a punto de enfrentar no es algo que suceda sin razón alguna. La traición de Israel hacia su Dios, sus falsas idolatrías y su rechazo a los principios que les fueron dados como pueblo elegido, son las causas de la calamidad. Pero, más allá de este oscuro juicio, Ezequiel también debe ser el portador de una palabra de esperanza. Aunque el futuro parece sombrío, la promesa de restauración está en el corazón de su mensaje. Es en este momento de angustia y desesperanza cuando Dios le revela a Ezequiel la verdadera naturaleza de su misión: ser el intermediario entre la justicia divina y la compasión de un Dios que no abandona por completo a su pueblo. ¿Cómo transmitir un mensaje tan pesado, tan lleno de juicios, y a la vez, de una esperanza que parece tan lejana? Este es el reto que enfrenta Ezequiel. El pueblo no está dispuesto a escuchar.
La desobediencia es palpable, y la corrupción religiosa es profunda. Los corazones están endurecidos por el sufrimiento, y los israelitas parecen haber perdido la capacidad de escuchar. Dios le advierte que su misión no será fácil. Ezequiel se enfrentará a un pueblo que no solo rechazará sus palabras, sino que los verá como un loco. La resistencia será constante, pero Dios le asegura que su palabra es poder, que no debe temer ni a la indiferencia ni a la burla. Esta es una tarea sagrada que no puede abandonar. Debe ser la voz de la justicia, el eco de una corrección necesaria, pero también la voz de la misericordia que ofrece una restauración que no depende de la grandeza humana, sino del poder divino. El contraste entre juicio y restauración es fundamental para entender el propósito de la visión que Ezequiel recibe. El juicio no es el final, es un paso necesario hacia la restauración. Y es a través de esta dualidad que el mensaje de Ezequiel se vuelve vital, no solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Ezequiel no solo debe anunciar la caída de Jerusalén, sino también la posibilidad de un renacimiento, de un futuro renovado donde la gloria de Dios podría habitar nuevamente entre su pueblo. La magnitud de la misión de Ezequiel no es solo de palabras. A través de su vida y de sus actos proféticos, la obediencia a Dios se convierte en una lección viva para todos. Cada profecía, cada acto simbólico que realiza, cada palabra que pronuncia, se convierte en un testimonio viviente del poder de la justicia y de la misericordia divinas. Ezequiel es la encarnación de un mensaje que habla de consecuencias pero también de restauración, de un juicio que viene pero también de un futuro lleno de esperanza. Y así, con cada visión que recibe y cada mandato que Dios le da, el profeta no solo actúa como un mensajero, sino como un fiel testigo de la grandeza y el propósito divino que exceden todo entendimiento humano. En el momento en que el cielo se abre ante Ezequiel, el mundo tal como lo conoce se desmorona. Es como si el propio tejido de la realidad se rasgara, permitiendo que una visión indescriptible se derramara desde lo alto. El aire se torna pesado, cargado con una atmósfera electrificada, mientras una nube resplandeciente desciende a la tierra. Este no es un fenómeno meteorológico común, sino una manifestación gloriosa, una aparición que desborda los límites de lo entendible. La visión se convierte en un torbellino de luz y poder, un remolino que no solo perturba la vista, sino también el alma de quien lo observa. A medida que Ezequiel contempla el descenso de la nube, una sensación indescriptible lo envuelve. Sabe, por alguna razón más allá de la lógica humana, que está presenciando algo sagrado, algo que no puede ser entendido con palabras humanas. Dentro de la nube, aparecen figuras que no pertenecen a este mundo. 4 seres vivientes, criaturas que desafían toda categoría conocida, emergen ante sus ojos. Estos seres no son animales ni humanos, ni ninguna otra forma de vida que Ezequiel haya visto en su vida. Son entidades poderosas, más allá de la comprensión humana, y cada una tiene 4 caras, una de hombre, otra de león, una más de buey y la última de águila. 4 formas, 4 símbolos, que representan la totalidad de la creación, el poder, la realeza, la humildad y el vuelo celestial. Sus cuerpos, aunque humanos en apariencia, están llenos de una energía sobrenatural que los hace parecer casi etéreos. Tienen alas, pero no son alas comunes, son alas que se tocan entre sí, como si los seres vivientes estuvieran en un perfecto equilibrio de coordinación y fuerza. Y, aunque sus cuerpos son como los de seres humanos, su movilidad es vertiginosa, casi inalcanzable. Se mueven con una rapidez imposible de seguir con la vista, sin necesidad de girar, sin cambiar la dirección de su cuerpo, como si pudieran ir en todas las direcciones al mismo tiempo. Hay algo profundamente misterioso en su naturaleza, una sincronización perfecta que desafía las leyes de la física y la lógica. Pero la visión no termina allí. Junto a estos seres vivientes, Ezequiel ve unas ruedas, enormes y complejas, una dentro de la otra. Las ruedas giran con ellos, se mueven con ellos, como si formaran parte de un único sistema cósmico, una maquinaria celestial que no se detiene, que avanza y gira en perfecta armonía. Estas ruedas son un espectáculo en sí mismas, llenas de ojos, lo que representa la visión omnipresente de Dios. Cada ojo es un testimonio de la capacidad de Dios para ver todo,
desde cada rincón de la creación hasta los más profundos secretos del corazón humano. Las ruedas, de alguna manera, son un recordatorio de que todo está bajo la mirada divina, que no hay lugar ni momento en el que Dios no esté observando y entendiendo cada detalle del universo. Finalmente, en lo alto de esta visión deslumbrante, Ezequiel ve algo que lo deja sin aliento: un trono. No es un trono de oro ni de piedras preciosas como los que pudiera haber imaginado, sino un trono sobre la nube, rodeado de resplandor. En este trono se encuentra una figura que parece humana, pero que irradia una luz tan intensa, un resplandor tan ardiente, que no puede ser contenido por las limitaciones humanas. Esta figura es la manifestación de la gloria de Dios, un Dios que es tanto cercano como inalcanzable, una presencia que llena todo el espacio y al mismo tiempo es inmensa y profunda más allá de toda medida. Ezequiel, ante tal revelación, no puede más que caer de rodillas. La gloria de Dios, que acaba de presenciar, es tan grande, tan sobrecogedora, que no hay forma de sostenerse en pie ante ella. El profeta se postra ante la majestad divina, comprendiendo, por fin, la magnitud del mensaje que ha recibido. Lo que ha visto no es simplemente una visión, es un encuentro con lo eterno, con lo sagrado. Es la manifestación de la gloria de Dios, un recordatorio de que, incluso en medio de la destrucción y el juicio, hay un poder más grande que todo lo que el hombre puede entender o controlar. Es una visión que cambia no solo a Ezequiel, sino que trasciende el tiempo y el espacio, llevándonos a todos a la comprensión de que lo divino no está limitado por lo que conocemos, sino que es una fuerza infinita y majestuosa que siempre está presente, observando, guiando y transformando el destino de la humanidad. La visión que Ezequiel recibe no es solo un conjunto de imágenes surrealistas y fantásticas. Cada uno de los elementos que él presencia tiene un significado profundo que va más allá de su apariencia. La interpretación de estos símbolos revela una teología compleja sobre la naturaleza de Dios y su relación con la creación. Cada ser viviente, cada rueda y el trono resplandeciente no son solo detalles visuales, sino representaciones de la soberanía de Dios sobre toda la tierra, el universo y todo lo que existe. Los 4 seres vivientes que Ezequiel ve en su visión son, quizás, la representación más poderosa de las fuerzas cósmicas que están bajo el control de Dios. Cada uno de estos seres tiene 4 caras: la cara de un hombre, la de un león, la de un buey y la de un águila. Cada cara es una representación simbólica de un aspecto de la creación, pero también refleja la manera en que Dios gobierna sobre toda la creación. El hombre simboliza la humanidad, la máxima creación de Dios, hecha a su imagen y semejanza. El león representa el poder y la realeza, el rey de los animales, un símbolo de la majestad divina. El buey representa la fuerza y el servicio, un símbolo de la humildad y el trabajo, pero también de la paciencia y la constancia en la labor. El águila, por último, simboliza la visión y la trascendencia, el vuelo elevado hacia lo divino, una criatura que mira desde lo alto, por encima de la tierra y sus limitaciones. Juntas, estas 4 caras nos hablan de un Dios que no solo gobierna sobre el hombre, sino sobre todo lo que ha creado, desde lo más humilde hasta lo más sublime. Estas figuras indican que todas las fuerzas de la creación, la humanidad, el reino animal, la fuerza y el servicio, la visión trascendental, están bajo el dominio absoluto de Dios. No hay aspecto de la creación que escape a su control. Los seres vivientes no solo representan las fuerzas cósmicas, sino también la soberanía de Dios sobre todos los elementos de la vida, un recordatorio de que, aunque el hombre se vea ante la adversidad, no hay nada que escape a la voluntad divina. Por otro lado, las ruedas son uno de los símbolos más fascinantes de la visión de Ezequiel. Las ruedas no son simplemente objetos inanimados, son ruedas dentro de otras ruedas, llenas de ojos. Esta compleja estructura no es casualidad, sino que refleja la omnipresencia de Dios. Las ruedas que giran una dentro de la otra representan el continuo movimiento de los seres espirituales, y, más profundamente, nos muestran que Dios está presente en todo lugar, en todo momento. Las ruedas están llenas de ojos, lo que simboliza que Dios lo ve todo, tiene conocimiento completo y absoluto sobre toda la creación. No solo lo observa desde lo alto, sino que está en constante movimiento, presente en cada rincón del universo, guiando y gobernando según su voluntad.
Este símbolo de las ruedas es una declaración poderosa sobre la naturaleza de lo divino. No está limitado por las leyes del espacio ni del tiempo. Dios ve lo que está oculto, lo que no puede ser percibido por los sentidos humanos. Las ruedas giran, incansables, reflejando el movimiento perpetuo de los designios de Dios, mientras los seres vivientes se mueven en perfecta sincronización con ellas, como una danza cósmica que no cesa. Todo está interconectado, todo se mueve según un plan divino perfecto, y no hay nada que se escape de la visión de Dios. Por último, el trono sobre el que se sienta la figura resplandeciente, el ser humano de fuego, es el símbolo definitivo de la soberanía absoluta de Dios. En la visión de Ezequiel, este trono no solo es un asiento de poder, sino una representación del gobierno divino sobre el universo. El ser resplandeciente en el trono representa la gloria de Dios en su máxima expresión. Este trono no está en la tierra, ni en ningún lugar que el ser humano pueda acceder, sino en el cielo, en un espacio más allá de nuestra comprensión. El resplandor ardiente que emana de la figura en el trono es un recordatorio de la infinita pureza y majestad de Dios, una pureza tan intensa que trasciende cualquier imagen humana. Este trono es también una invitación a reconocer la realeza de Dios, su gobierno sobre todo lo visible e invisible. La visión de Ezequiel no solo le muestra un ser humano en el trono, sino que revela la naturaleza trascendente de Dios, cuyo dominio no tiene límites. La figura en el trono es un símbolo de la presencia constante de Dios, quien no solo está por encima de todo, sino que también está presente en cada rincón de la creación, gobernando con sabiduría y poder. La soberanía de Dios, reflejada en estos tres símbolos, los seres vivientes, las ruedas y el trono, nos habla de un poder supremo, omnipresente y absoluto. Estos elementos no solo son un recordatorio de la magnitud de lo divino, sino una invitación a entender que todo, absolutamente todo, está bajo el dominio de Dios. Esta visión es una llamada a la reflexión profunda sobre el papel de la humanidad en la creación y nuestra relación con el ser que lo gobierna todo. La visión de Ezequiel no solo es un encuentro celestial, sino también un llamado divino a cumplir con una misión trascendental. En el momento en que Ezequiel se postra ante la majestuosidad de Dios, recibe la orden que cambiará el curso de su vida y de la historia del pueblo de Israel. Dios no le habla solo como un espectador, sino como un ser elegido para actuar, para ser la voz de la verdad y la justicia en medio de un pueblo que ha caído en la rebelión. La carga de este llamado es enorme, y Ezequiel lo sabe. Dios le ordena que sea profeta para los israelitas, un pueblo que, en ese momento, ha abandonado sus principios, su fe y su lealtad al pacto con Dios. Este es un pueblo rebelde, no solo por sus acciones, sino también por el rechazo de la corrección y la admonición divina. El pueblo ha caído en idolatría, ha dejado de seguir los caminos de Dios y ha olvidado las promesas hechas por sus antepasados. La destrucción que se aproxima no es una sorpresa, es el resultado de un largo periodo de desobediencia, y Ezequiel es el elegido para dar testimonio de ello. Dios le entrega un rollo, un mensaje simbólico de lamentación, llanto y dolor, que refleja la tristeza y el juicio que se avecina. El rollo está lleno de palabras duras, de admoniciones, de un mensaje que no es fácil de entregar. Son palabras que hablan de destrucción y castigo, de un juicio inevitable que sobrevendrá sobre los rebeldes. La misión de Ezequiel no es solo ser un transmisor de malas noticias, sino un mensajero del dolor divino, alguien que lleva la verdad sobre el sufrimiento que causan las malas decisiones. No es una tarea sencilla ni una encomienda deseable. Ezequiel se siente reacio. El llamado es tan abrumador, tan complejo, que su humanidad se ve sacudida. ¿Cómo hablar de la destrucción del pueblo que ama? ¿Cómo enfrentar el rechazo? Sin embargo, Dios le asegura algo fundamental: Él le dará la fuerza y el poder para cumplir con su misión. Ezequiel no está solo. A pesar de la resistencia del pueblo, de la dureza de su corazón y de la incredulidad que le rodea, Dios le otorga la habilidad sobrenatural para transmitir este mensaje, y le promete que será un testigo fiel de la verdad, sin importar las consecuencias. A lo largo de su misión, Ezequiel deberá ser firme, a pesar de que el pueblo no lo escuchará. Este es un aspecto crucial del llamado. Dios no le promete éxito inmediato ni la aceptación de su mensaje, sino que le dice que su papel será ser un testigo fiel,
que no debe preocuparse por la reacción de los demás. Este mandato revela una dimensión de la profecía. La fidelidad a Dios no depende de la respuesta del pueblo, sino de la obediencia y el cumplimiento del llamado. Ezequiel debe seguir adelante, sin importar el rechazo o la burla. La misión no tiene que ver con el éxito humano, sino con la obediencia a la voluntad divina, una misión que se fundamenta en la verdad y la justicia, no en la popularidad o el aplauso. Es importante notar que, a pesar del peso de esta misión, Ezequiel no es dejado a la deriva. Dios le da no solo el poder para hablar, sino también la resistencia emocional y espiritual para lidiar con el rechazo y la incomprensión. El mensaje es claro: aunque el pueblo se endurezca y se rebele, Ezequiel debe ser fiel a lo que se le ha encomendado. Su misión no es cambiar la actitud del pueblo, sino simplemente ser el portavoz de la voluntad divina. La fidelidad a Dios será su principal guía, y, a lo largo de sus profecías, Ezequiel experimentará lo que significa ser un profeta del juicio y la restauración. En la misma línea, Dios advierte a Ezequiel que el pueblo no lo escuchará, pero no debe perder la esperanza. El rechazo es una constante en la vida de un profeta, y esta advertencia es, en parte, una preparación para el futuro doloroso que Ezequiel debe enfrentar. El profeta no es responsable de la respuesta del pueblo, pero sí es responsable de ser el portador fiel del mensaje de Dios, sin importar las circunstancias. Y, en medio de todo este rechazo, Dios lo asegura: Él estará con él, guiándolo, fortaleciendo su fe, y dándole la visión y las palabras necesarias para transmitir con claridad lo que está por venir. Ezequiel no es solo un mensajero, es un testigo. Su vida se convierte en un testimonio vivo del poder de la obediencia a Dios, de la importancia de decir la verdad, aunque ésta sea dolorosa. Y es que ser fiel a la misión que Dios le ha dado no significa tener éxito humano, sino cumplir con el propósito divino, aunque éste esté lleno de dificultades y obstáculos. En el corazón del mensaje que Ezequiel está llamado a entregar se encuentra un tema ineludible: el juicio sobre Israel. Pero, lo que hace que el mensaje de Ezequiel sea aún más impactante no son solo sus palabras, sino los actos simbólicos que Dios le ordena realizar para ilustrar con mayor claridad la gravedad de lo que está por venir. Estos actos no son meras representaciones, son escenas visuales de advertencia que buscan dejar una marca profunda en el corazón del pueblo. Ezequiel no solo predica el juicio con palabras, sino que se convierte en un testigo vivo de la realidad de la condena divina, y su vida misma se convierte en una parábola para el pueblo de Israel. Uno de los actos más impactantes que Ezequiel lleva a cabo es acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días. Este es un acto profundamente simbólico que representa los 390 años de pecado de Israel. La cifra no es arbitraria, simboliza una larga historia de desobediencia y alejamiento de Dios. Durante todo este tiempo, Ezequiel no solo está exhibiendo el juicio en su cuerpo, sino también transmitiendo a todos los que lo ven que el pecado de Israel no ha sido algo pasajero, sino algo arraigado en su historia, algo que ha durado siglos. Luego, Ezequiel debe acostarse sobre su lado derecho durante 40 días, representando los 40 años de pecado de Judá. La dualidad de estos actos es clara: Israel y Judá, aunque separados, comparten la misma culpa colectiva y las consecuencias de sus transgresiones son igualmente devastadoras. Pero los simbolismos no se limitan a estos gestos. A lo largo de sus visiones y palabras, Ezequiel predice la destrucción inminente de Jerusalén, el corazón del reino de Judá, y la caída del templo, que era la morada misma de la presencia de Dios en la tierra. Esta no es una profecía de mera tragedia, es la manifestación de la ira divina sobre un pueblo que ha olvidado su pacto, que ha hecho del pecado y la rebelión su estilo de vida. La destrucción de Jerusalén, el centro espiritual y político de la nación, marca el fin de una era para el pueblo de Israel. Lo que es aún más devastador es la predicción de la dispersión de los israelitas. Ezequiel no solo habla de la caída de la ciudad, sino también del destino incierto y desolador que les espera a los israelitas, esparcidos por las naciones. Esta dispersión no solo simboliza el castigo físico y político, sino que es un recordatorio de la separación espiritual que Israel ha causado al rechazar a Dios. La nación que alguna vez fue elegida, que estuvo bajo la protección y promesas divinas,
se ve ahora condenada a vivir sin esa presencia constante que una vez fue su orgullo y fuerza. A pesar de que las palabras de Ezequiel son claras y punzantes, y de que los símbolos y visiones subrayan la seriedad de la situación, el profeta nunca pierde de vista el llamado al arrepentimiento. En cada uno de sus mensajes, a pesar de la dureza del juicio, hay una advertencia clara y urgente: el pueblo debe arrepentirse. Si Israel y Judá desean evitar la destrucción total, deben volver a Dios con un corazón contrito, deben renunciar a sus ídolos y abandonar la vida de pecado que los ha conducido a este abismo. Sin embargo, Ezequiel también deja claro que, aunque la advertencia sigue viva, la destrucción es inevitable si el pueblo no se arrepiente. El juicio no es una simple amenaza vacía, sino una realidad que se acerca rápidamente. La paciencia de Dios ha llegado a su fin, y la medida de la iniquidad de Israel y Judá ha colmado el vaso. La injusticia, la idolatría y la desobediencia del pueblo son razones suficientes para que el juicio de Dios se haga efectivo. Es importante entender que el juicio de Dios no es un acto arbitrario o caprichoso, es la respuesta justa a un pueblo que ha elegido el mal sobre el bien, que ha ignorado los mandamientos y ha decidido vivir según sus propios deseos. La destrucción que Ezequiel profetiza no es solo el fin de una ciudad o una nación, sino el fin de una era de gracia, un tiempo en el que la oportunidad de arrepentirse aún está disponible, pero que, de no ser aprovechado, lleva a consecuencias inevitables. Pero en medio de esta sombría predicción, se entrelazan destellos de esperanza. La lucha por la restauración comienza a perfilarse en las visiones de Ezequiel, un futuro en el que Dios, a pesar del juicio severo, ofrecerá nuevas oportunidades para que el pueblo vuelva a él. La profecía de Ezequiel no termina con la condena. La historia del pueblo de Israel no está escrita solo en términos de ruina, sino también de posible redención si el pueblo decide escuchar, arrepentirse y volverse hacia Dios. Así, el mensaje de Ezequiel es un balance entre juicio y esperanza, entre las realidades de la consecuencia de la desobediencia y la promesa de restauración para aquellos que se arrepientan. Aunque las visiones de Ezequiel están llenas de juicio y advertencia, el mensaje del profeta no termina en la oscuridad. En medio de las terribles predicciones de destrucción, Dios ofrece un destello de esperanza, una promesa de restauración que ilumina el camino hacia un futuro mejor para el pueblo de Israel. Esta promesa no se limita a un retorno físico a su tierra, sino que abarca una renovación espiritual y física, un nuevo comienzo que solo puede venir de la mano de un Dios lleno de misericordia y poder. En Ezequiel 36, Dios declara que, aunque el pueblo ha sido castigado por su rebelión, Él no los ha abandonado. Restaurará su tierra, les dará nuevos corazones y los limpiará de sus impurezas. La promesa de restauración es profunda, y va más allá de lo material, serán transformados espiritualmente. Dios les da una nueva oportunidad de ser su pueblo, un pueblo renovado, comprometido con Él, un pueblo que vivirá bajo su ley y experimentará su bondad. Es una promesa que resalta la gracia de Dios. El pecado no será el último capítulo de la historia de Israel, porque Él sigue siendo fiel a su pacto, incluso cuando ellos han sido infieles. Dios se compromete a restaurar no solo su tierra, sino también el corazón de Israel, dándoles un espíritu renovado que les permitirá vivir conforme a su voluntad. Sin embargo, esta restauración no es solo algo intangible o espiritual. Dios promete una renovación física, el regreso de los exiliados a su tierra, la recuperación de las ciudades desoladas y el florecimiento de la tierra que una vez estuvo arrasada por la guerra y el juicio. Esto es una reafirmación de la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas, un recordatorio de que, a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios no olvida a aquellos que ha elegido. La promesa de restauración se presenta de forma más gráfica y visual en uno de los episodios más conocidos de la profecía de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. En esta visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos, que representan la muerte espiritual y física del pueblo de Israel. Este valle está lleno de muerte, de decadencia, un símbolo claro de la condición espiritual de la nación, muerta, sin vida, sin esperanza. Pero lo sorprendente es que, en medio de este panorama desolador, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre esos huesos secos. Al principio, los huesos no se mueven,
Pero cuando Ezequiel comienza a hablar según la palabra de Dios, los huesos se combinan, se cubren de carne y finalmente se levantan como un ejército viviente. Es un milagro espectacular que no solo muestra el poder de la palabra de Dios, sino también el poder de la resurrección y la restauración. La visión del Valle de los Huesos Secos tiene un significado profundo. Es la resurrección de la nación de Israel, un pueblo que parece estar muerto espiritualmente, pero que Dios, por su gracia, devolverá a la vida. Estos huesos secos no solo representan a una nación derrotada, sino también a un pueblo que ha caído en el pecado y que parece no tener esperanza. Sin embargo, en la visión de Ezequiel, Dios demuestra que no hay nada demasiado muerto para él, que él puede devolver la vida donde parece haber solo desolación. Este acto simbólico es una promesa clara. Israel no está condenado a la muerte espiritual, sino que tiene una oportunidad de resurgir, de volver a ser la nación viva que Dios siempre quiso que fuera. Es un mensaje de esperanza para los exiliados, pero también es una profecía de resurrección que va más allá de su tiempo inmediato. La restauración de Israel no solo se refiere al regreso físico a su tierra, sino que también simboliza una renovación espiritual en la que el pueblo será restaurado en su relación con Dios, volverá a ser fiel a su palabra y vivirá bajo su autoridad. Ezequiel, al ver cómo los huesos cobran vida, comprende que esta resurrección espiritual de Israel no solo es un acto de misericordia, sino también de poder divino, una obra que solo Dios puede realizar. Los huesos secos son un símbolo del desesperanzado estado espiritual de Israel, pero la profecía de Ezequiel es una promesa de que Dios puede restaurar incluso lo que parece irrecuperable. Israel, que una vez estuvo lejos de Dios, será traído de vuelta a la vida, a la esperanza, a la restauración plena. Este acto de restauración tiene repercusiones no solo para Israel, sino para el mundo entero. La restauración de Israel es una señal de que el poder de Dios es capaz de transformar cualquier situación, por más desesperanzada que sea. La visión del Valle de los Huesos Secos no solo habla de un pueblo, sino de un principio universal. La esperanza no muere cuando Dios está involucrado. En medio del juicio, hay siempre un camino hacia la restauración, una oportunidad de renovación que se abre a través del arrepentimiento y el retorno a Dios. A través de estos poderosos símbolos, Ezequiel no solo muestra la destrucción que se avecina, sino también la gran posibilidad de restauración para aquellos que se arrepientan. La restauración no es un simple regreso a la vida antigua, sino la promesa de algo nuevo, de una nación renovada, un pueblo que, finalmente, será restaurado a su relación con Dios y llevará la gloria de su presencia. La historia de Ezequiel culmina con una visión grandiosa y gloriosa, una visión que no solo cierra el ciclo del juicio y la restauración, sino que ofrece una esperanza definitiva para el futuro del pueblo de Israel. Este último capítulo de la visión de Ezequiel se desarrolla en los últimos capítulos de su libro, específicamente en Ezequiel 40-48, donde el profeta es transportado a un futuro en el que la gloria de Dios retorna a Jerusalén. Es una visión del renacer de Israel en la plenitud de su restauración, de un nuevo comienzo para un pueblo que ha sufrido siglos de pecado, exilio y juicio. Ezequiel recibe una visión de un nuevo templo en Jerusalén, pero este no es un templo cualquiera, es un lugar sagrado y glorioso, detallado en todos sus aspectos, que refleja la perfección divina. Este templo no solo es un edificio físico, es el lugar donde Dios habitará en medio de su pueblo. En este nuevo templo, Dios no será una presencia distante o ausente, sino un Dios cercano, que vivirá y caminará entre su pueblo. La gloria de Dios que en tiempos pasados se había retirado debido al pecado de Israel, regresa con poder y majestad. Este templo simboliza no solo la restauración de la relación de Israel con Dios, sino también la renovación del pacto, la reconciliación entre Dios y su pueblo. En medio de esta restauración espiritual y física, el agua viva juega un papel fundamental. Ezequiel ve cómo agua fluye del templo, y esta agua tiene un poder transformador. Es un símbolo de la sanación y la bendición que Dios derrama sobre su pueblo. Este río de agua, que crece y se extiende, es una representación clara de cómo la gracia de Dios no solo restaurará a Israel, sino que llevará bendición a todas las naciones. El agua viva simboliza la vida, la purificación, la renovación espiritual que viene a través de la presencia de Dios. No es solo un recurso material, es un regalo divino que sana y transforma,
un recordatorio de que la verdadera bendición de la vida viene de Dios mismo. A través de esta visión, Dios también promete la restauración física de la tierra de Israel. Se trazan nuevas fronteras para el pueblo de Israel, un territorio que una vez estuvo fragmentado y devastado, pero que ahora será devuelto a su plenitud. Las tierras que antes fueron invadidas y despojadas se verán renovadas, y el pueblo disfrutará de una paz duradera, lejos de las guerras y la opresión que habían caracterizado sus años de exilio. Este renacimiento no es solo espiritual sino también físico. La tierra misma será restaurada a su propósito original de bendición y abundancia. En este nuevo Israel, no habrá más sufrimiento, opresión y división, sino prosperidad y bienestar bajo el gobierno de Dios. La visión de la Nueva Jerusalén no solo es para los israelitas de la época de Ezequiel. Aunque la restauración que se describe tiene un contexto histórico inmediato para el pueblo de Israel, esta visión es también una profecía universal. La gloria de Dios regresando a un lugar de pureza, la restauración completa de un pueblo y una tierra, y la presencia de agua viva que sana y purifica, son símbolos que resuenan más allá del contexto de Israel, abriendo la puerta a la redención para todos los pueblos. Esta visión, aunque dada en un contexto antiguo, proyecta un futuro eterno en el que la gloria de Dios será reconocida y experimentada por todos los pueblos. Al final, la visión de Ezequiel nos recuerda que, aunque el juicio de Dios es real y serio, la esperanza siempre está viva. Dios no solo juzga, sino que también restaura, renueva y bendice. El mensaje final de Ezequiel es un testimonio de la misericordia divina, de un Dios que no se olvida de su pueblo, que a pesar de sus caídas, tiene un plan de restauración perfecto. La Nueva Jerusalén, con su templo glorioso, el agua viva que fluye desde él y la paz y prosperidad bajo el reinado de Dios, representa la culminación de la promesa divina, la restauración completa no solo de Israel, sino de todas las cosas. La visión de Ezequiel, con su énfasis en la restauración y la gloria de Dios, nos llama a recordar que la historia no termina en la destrucción, sino en la restauración, en el regreso de la presencia de Dios a un mundo renovado. Es un futuro esperanzador, donde la paz, la justicia y la gloria de Dios dominarán, y todas las naciones se beneficiarán de su presencia transformadora.